el ministerio del pastor, y yo creo que alcanzamos primeramente Dios a ver el ministerio del maestro, amén. Ya hablamos sobre el ministerio de los apóstoles, de los profetas, y el domingo pasado estuvimos viendo el ministerio de los evangelistas. Y pues el ministerio de pastor es uno de estos 5 ministerios del Hijo y que son necesarios, como todos los demás, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña, tanto en la primera carta de Timoteo, como en la carta a Tito, los dones, o más bien las características, los requisitos que debe tener un obispo. En la palabra del Señor se nos habla muchas veces de la imagen de Jesús como el pastor, y vemos en las características de Jesús, principalmente en ese aspecto como pastor, el cuidado de las almas. El pastor es quien se ocupa de alimentar, de confortar, de guiar y de acompañar a las ovejas. Nosotros podemos ver una comparación muy real, ¿verdad?, en el Salmo 23, donde el Señor nos enseña que Él es el buen pastor, y vemos a lo largo de ese Salmo cómo el pastor entonces se preocupa y se ocupa por alimentar a sus ovejas de buenos pastos. Y si vamos desglosando estas funciones, hermanos, ¿qué necesita entonces un pastor para poder alimentar bien a una oveja? Esté bien preparado. Que esté bien preparado, ¿cierto? Ayer platicábamos con una hermana y le decíamos, cuando pues usted llama a un taxi, ¿verdad?, usted no le pregunta al taxista, oiga, señor taxista, ¿usted sabe manejar? ¿Usted tiene seguro? ¿Su carro está asegurado? ¿Usted tiene su licencia vigente? No preguntamos nada de eso, ¿verdad? Damos por hecho de que pues el taxista que nos está dando el servicio cumple con todos esos requisitos. Asimismo, cuando usted va a una iglesia, ¿verdad?, usted da por hecho de que el pastor está preparado. Eso es algo que damos por hecho. Sin embargo, la realidad es que no es así. Muchos, pues que se supone que son pastores, no se han ocupado en prepararse para darle una buena alimentación a las ovejas. Y eso es absolutamente necesario, porque una oveja no puede alimentarse de cualquier pasto, ¿cierto? Una oveja no puede alimentarse de cualquier pasto porque a veces, como las ovejitas son torpes, van y consumen plantas venenosas y se enferman. Asimismo sucede con la iglesia. Si usted no discierne en si la persona que le está predicando, la persona que le está enseñando, realmente está o no está preparada, ¿qué sucede? Usted puede consumir cualquier planta venenosa, que eso se traduce en cualquier falsa doctrina. ¿Y cuántas ovejas hay por ahí heridas, verdad?, por cosas que les han enseñado que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hemos conocido personas frustradas porque dicen, es que
pastor, fíjese que yo no tengo al Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice eso, hermano? No, lo que pasa es que a mí me enseñaron que si usted tiene el Espíritu Santo, cuando oran por usted, usted se tiene que caer. Entonces son cosas que le enseñan a las personas que realmente es una distorsión de lo que dice la palabra, porque eso es algo completamente falso. No siempre que oran por usted, usted se va a caer. No, eso no es así. Iglesias donde le dicen a la mujer que si se pone pantalón se va a ir al infierno. Pero ¿por qué sucede eso, hermanos? Porque hay muchas personas en los púlpitos enseñando sin haberse ocupado primero de prepararse. Y aún a los fundadores de la iglesia, que fueron los apóstoles, ¿verdad? Los que sentaron la doctrina. ¿Quién les enseñó? El maestro de maestros. Ellos caminaron 3 años con Jesús recibiendo su enseñanza. Recibiendo la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que muchas personas que se hacen llamar pastores dicen que la enseñanza o que la preparación no es necesaria? La preparación sí es necesaria, porque es una responsabilidad muy grande pararse en un púlpito para dirigir a la iglesia, porque cada que nosotros nos paramos aquí en un púlpito, tenemos que recordar que por cada palabra dicha seremos juzgados. Y cada que usted se para en un púlpito, usted tiene que recordar que con lo que usted diga, usted puede guiar bien a la iglesia o desviar a la iglesia del camino del Señor. Entonces es una responsabilidad muy grande. Entonces todo pastor que realmente ha sido llamado por el Señor debe preocuparse y ocuparse en tener una buena preparación bíblica y estar constantemente expuesto a la oración y a la palabra de Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Yo no puedo compartir la palabra, yo no puedo ministrar a los hermanos si yo no me he preocupado antes por buscar la llenura del Espíritu Santo, porque si no, entonces las palabras que uno se para a decir en un púlpito simplemente son palabras huecas. Y hay veces, no sé si usted ha conocido, por ejemplo, pastores que pues usted recibe la palabra, pero pues esa palabra fue como una palabra hueca, seca. No sé si me hago entender, ¿no? Muy diferente a una palabra que es refrigerio para tu corazón, una palabra que tú sabes que viene de una persona, ¿verdad? Que se preocupó por orar, por prepararse, por llenarse, porque no se necesita solamente el conocimiento, sino la unción del Espíritu Santo de Dios para poder dirigir la palabra, ¿verdad? De parte de Dios para la iglesia, porque es el alimento espiritual. Al final del día, el pastor va a dar cuentas al Señor de que su iglesia estuvo bien alimentada o si su iglesia estuvo anémica, raquítica, porque no le dieron buen alimento. Entonces, el pastor tiene esa responsabilidad y va a dar cuentas a Dios por el alimento que le dio a las ovejas. Por eso es que tenemos que preocuparnos por estar capacitados. Amén. Entonces, dentro de esto, amados hermanos, la iglesia tiene que tener cuidado en qué pasto se está alimentando. Sí, desafortunadamente hoy día hay muchas personas que, y bueno, ahorita a propósito de esto del bautismo, ¿no? Hay personas que nos han comentado, es que fíjese, pastor, yo me bauticé, pero yo ni sabía ni qué hacía, a mí nunca me dieron un curso,
a mí nunca me capacitaron, ¿no? Ayer nos decía una hermana, es que a mí nunca me habían enseñado en una iglesia qué es tomar la cena del Señor indignamente. Y yo tengo años que me bauticé y he tomado la cena muchas veces y yo nunca había entendido qué era tomar la cena indignamente porque ningún pastor se había preocupado por enseñar. Y entonces usted tiene que enseñar a la iglesia y tiene que abarcar, ¿sí?, el conocimiento de Dios de toda la palabra, de toda la palabra. Ayer hablábamos en la reunión de mujeres sobre la menopausia y le decía a las hermanas tristemente, pues en las iglesias no se preocupan por enseñar este tipo de temas. Sin embargo, la palabra dice, ¿verdad? Yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿por qué no hablar también de temas de salud? Si al final nuestra salud impacta directamente en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay cosas que en las iglesias no se enseñan como si fueran ajenas al Señor, cuando el Señor tiene cuidado de todas las áreas de nuestra vida? Entonces, un pastor tiene que estar preparado en muchas áreas, en muchas áreas. Y cuando te capacitas, te enseñan, pues no solamente de Biblia, ¿verdad? Te enseñan de historia, te enseñan de psicología, porque un pastor es algo así como una mamá. Las mamás que le hacen de maestras, enfermeras, psicólogas, pues así es el pastor. Porque a veces el hermano está enfermo y le pide consejo al pastor, pero pues el pastor no es médico, ¿verdad? A veces el hermano tiene un problema y le pide consejo, pero el pastor pues no es psicólogo, ¿verdad? Tiene un problema legal y llama al pastor, pero el pastor no es abogado. Pero el pastor necesita saber de todo un poco y si no sabe, investigarlo, porque al final del día, en muchas situaciones, ¿sí?, que la iglesia vive, recurre para un consejo con el pastor. Entonces un pastor tiene la responsabilidad de capacitarse y de capacitarse en muchas cosas, no solamente en Biblia. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? De que necesitamos capacitarnos para poder dar a la iglesia un acompañamiento muchas veces integral, ¿verdad? Que las personas buscan en el pastor. Confortar a la iglesia. El pastor tiene que ser una persona que pueda estar dispuesta a dar el consejo y el consuelo a través de lo que dicen las escrituras. Cuando la persona viene, no viene para que el pastor se quede callado, ¿verdad? Viene para que el pastor le dé un consejo a la luz de las escrituras. Y muchos, ¿verdad?, necesitan constantemente esa guía, a lo mejor dependiendo de la madurez espiritual que tiene cada oveja, ¿verdad? Va a necesitar constantemente esa guía del pastor. No es lo mismo a lo mejor una personita que apenas va llegando a la iglesia, que no sabe nada de la palabra, ¿sí? A lo mejor un hermano que ya está más maduro en la fe, porque pues al final es como criar un hijo, ¿verdad? Pero criarlo en la parte espiritual. Cuando usted tiene un niño pequeño, ¿qué hace? Le da la mamila, lo lleva al baño, ¿cierto? Pero a medida que ese niño crece, pues ese niño ya va siendo más independiente. Entonces, ¿cuál es el ideal al que tiene que apuntar todo pastor? A que la iglesia llegue a tal grado de madurez espiritual, ¿cierto?, que ya cualquier problema no se acongoje, no se desbarate, no se le venga al mundo encima,
porque ya está bien cimentado, bien alimentado, ¿cierto? Bien fortalecido en la fe, y esa persona, ese hermano que ya está maduro, sabe cómo actuar, inclusive se convierte en una ayuda para el pastor para también levantar a otros. No es el objetivo de un pastor que la iglesia esté inmadura toda la vida, porque Pablo lo dice, ¿verdad? En un momento tomas lechita, pero en otro momento, ¿verdad? Necesitas el alimento más sólido conforme vas madurando, ¿sí? Y creciendo espiritualmente. No toda la vida van a recibir lechita. O los que ahorita están sentados preparándose, no toda la vida van a estar sentados, ¿sí? El ideal es que usted crezca, el ideal es que usted se desarrolle, el ideal es que usted descubra cuál es la función que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo. Y el pastor también tiene que preocuparse porque usted crezca. Usted no puede estar estancado toda la vida. El cuerpo necesita alimentarse y necesita crecer, y entonces el pastor necesita estar al cuidado de que en la iglesia haya ese crecimiento, y no me refiero solamente a un crecimiento numérico, no me refiero solamente a un crecimiento numérico, sino a un crecimiento espiritual donde la iglesia tenga la madurez para tomar decisiones acertadas conforme a lo que dice la Escritura, para vivir conforme a lo que enseña la palabra. Eso es lo ideal, porque ¿qué sucede? Y ya lo he mencionado en otras ocasiones. Sí, muchos pastores se preocupan por el crecimiento numérico, pero a mayor cantidad de personas, menos puedes darle una atención integral a ese congregante que está llegando. Conocemos iglesias de multitudes, pero donde el pastor ni siquiera sabe cómo se llama. Iglesias de multitudes donde ni siquiera hay una coinonía entre los hermanos. Iglesias de multitudes donde las personas piden una consejería y las ponen en lista de espera. Pues eso no es lo que un pastor debe aspirar, tener un crecimiento numérico para descuidar el crecimiento espiritual. Primero es el crecimiento espiritual. El Señor no se preocupó por tener multitudes. Él preparó a 12, y los que alcanzaron las multitudes fueron esos 12. Pero él no dijo, no, necesito 500 discípulos, 500 apóstoles. No, con 12 bien preparados vamos a alcanzar a las naciones. Pero hoy día, ¿verdad? A veces se pierde la visión conforme a lo que enseña la palabra. La palabra enseña que eran 100 ovejas, ¿cierto? Que había en un rebaño. Y como solamente eran 100, el pastor rápidamente pudo darse cuenta que le hacía falta una oveja, ¿verdad? Porque solamente eran 100 ovejas. ¿Ustedes creen que si hay más de 100 ovejas, el pastor va a tener esa capacidad de rápidamente darse cuenta que le falta una? No, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Ustedes creen que en esas iglesias de multitudes, pues donde se supone que el pastor tiene la responsabilidad de cuidar todo el rebaño, creen ustedes que si se va una, el pastor se va a percatar? No. Entonces la palabra es sabia, ¿verdad? Ese número no está puesto ahí por casualidad. La realidad es que entre más crece la iglesia, más visibilidad pierde el pastor sobre las ovejas. Y desafortunadamente las personas empiezan a ser desatendidas. ¿Por qué? Porque pues una persona pues no tiene la capacidad de abarcar más, de darle la atención a más, de darle el cuidado a más.
Entonces, ¿qué es lo ideal? No es que a lo mejor el pastor no tenga aspiraciones de que la iglesia crezca numéricamente, claro que sí, pero por eso tú debes preparar a otros, porque si la iglesia crece a tal magnitud que ya no te das abasto, tú tienes que levantar a otro para que ese otro salga y también pastoree. Pero desafortunadamente vivimos en un cristianismo tan egoísta, la verdad, tan egoísta, donde no queremos que otros se levanten, donde no queremos que otros también cumplan el llamado del Señor. Y la función del pastor es ayudarle a usted a alcanzar el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Por eso nosotros estamos completamente en contra de que usted esté ahí apagado. No, usted necesita hacer algo para el Señor porque creemos lo que dice la palabra, que todos hemos sido dotados con dones, que algunos tienen llamados ministeriales y el propósito del pastor es ayudarle a usted a que cumpla eso para lo cual el Señor le llamó. Primeramente que lo descubra, ¿verdad? Y luego que cumpla el llamado. Ese es el objetivo, no que todos se queden aquí como hablábamos ayer, ¿no? Como la mamá que no quiere que ningún hijo se le case y todos los novios se los espantan. No, pues ese no es el ideal, ¿verdad? El ideal es que salgan, que crezcan, que se independicen. ¿Cierto, amados hermanos? Entonces también el ideal es que cumplan el llamado. Y si su llamado es a pastorear, algún día se va a tener que ir y algún día lo vamos a tener que lanzar, aunque no quiera abandonar el nido, ¿verdad? Así como el águila lanza a los polluelos, algún día, quiera o no, si es el propósito del Señor, lo vamos a lanzar, porque para eso el Señor llama a los pastores para que cada uno, ¿verdad?, pueda cumplir el propósito para el cual el Señor le llamó, para preparar a la novia. La novia es la iglesia y la iglesia tiene que estar preparada para cuando venga su Señor. Amén. Y dice la palabra que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso el pastor no solamente tiene que consolar, no solamente tiene que confortar, sino que también tiene que decirle a la iglesia cuando algo no está bien, tiene que corregir, tiene que disciplinar, ¿cierto? Tiene que hacer un llamado de atención, tiene que llamarlo y decirle, enderécese, no está bien esto que está haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas al Señor de que llegue a la presencia de Dios una iglesia en santidad, una iglesia sin mancha, sin arruga, porque el pastor es el encargado de preparar a la novia para que llegue a las bodas del Cordero. Entonces un pastor no puede hacerse de la vista gorda. Y esa es la parte no tan agradable, ¿verdad?, del pastorado. De que pues así como está para animar, para confortar, pues de repente también está para corregir y eso hace parte de las funciones, ¿verdad? La palabra habla de que hay todo tipo de ovejas, la perniquebrada, la rebelde, la flaca, la gorda, la enferma, ¿verdad? Es un paquetazo de todito. Romy se queda mirando y dice, es un paquetazo, hermanos. Hay de todo, de todito, un surtido rico. En la iglesia hay de todo, ¿verdad? Y así igual como la Biblia lo ilustra así metafóricamente, pues hay de todo tipo de ovejas, ¿verdad?
la que no quiere entender, la que se enoja y se va, la que sí entiende, la que sí ayuda, la que no quiere hacer nada, la que nunca apoya, la que siempre apoya, la que siempre está enferma, la que de todo. Así es igual, ¿verdad? El rebaño, de todo, ¿verdad? Pero Dios, en ese llamado que hace a los pastores, les da el amor, la paciencia para poder entender a todos. Imagínense un pastor que con todo se enoje, que con media iglesia esté bravo. Imagínense ustedes eso. No es posible, ¿verdad? Tiene que haber amor en el corazón para poder ejercer ese llamado. Tiene que haber amor por las personas. Tienes que aprender a amar a las personas como son, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus defectos, con sus virtudes. Amarlos así como el Señor los está mandando. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Se necesita amor, hermanos, para poder ejercer el llamado del pastorado. Porque en la iglesia, pues, hay ovejas que son indiferentes, hay ovejas que te tratan en forma grosera. Y todo eso tienes que soportar, tienes que tener un grado de madurez espiritual que no puedes estar peleándote con los hermanos o enojándote porque el hermano no te saludó, ¿no? O enojándote porque el hermano fue grosero. No, no podemos actuar de la misma manera. De este lado hay que soportarlo todo, amados hermanos, y hay que amar a la iglesia, así como el Señor amó, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar también y no podemos ser inmaduros y decir, no, y ya mañana no voy a ser pastor, ¿no? Porque a veces dentro de las funciones del cuerpo de Cristo, las personas se sienten porque el hermano no los saludó, se sienten porque el hermano les contestó con grosería y que dicen, no, pastor, mañana ya no canto. ¿Pero por qué, hermano? Porque el hermano me dijo que cantaba feo. No, nosotros no podemos salir con esas inmadureces que están todos los pastores porque les hablan feo, porque les dicen algo que no les agradó. Ya me voy, dejo la iglesia. No, hay que tener madurez, no podemos andar en esas niñerías, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad muy grande delante del Señor poder guiar y poder acompañar a la grey de Dios en, en ese crecimiento espiritual. El pastor es ordenado con el fin de tratar con las necesidades espirituales de la iglesia, enseñarlos, fortalecerlos, aconsejarlos, animarlos, ¿verdad? Porque las ovejas se desaniman muy fácilmente. Es que hoy no lo pude hacer y yo no puedo, pastor. Y no, ¿y qué tal que uno sea así y se va a poner a llorar también con la oveja, ¿verdad? No, hermano, usted sí puede, ánimo, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Un pastor tiene que animar, pero ¿qué tal que el hermano venga? Y no puedo, pastor, ¿no? Y no doy, pastor. Y venga el pastor, sí es cierto, hermano, lloremos juntos, usted no puede. Imagínense qué pastor, ¿verdad? Para que lo anime y lo levante. Si el pastor está peor, ¿no? Está más deprimido que usted, pues no, ¿verdad? Siempre tiene que haber ese ánimo, esa fortaleza de parte del Señor y el pastor tiene que estar constantemente en oración porque es un ser humano, es un ser humano y el pastor se turba con los problemas de los hermanos.
es un ser humano y se pone a pensar, ay, el hermano tal no tiene trabajo, ay, la hermana tal está sola, la hermana tal está enfermo, la hermana tal ya se quiere divorciar, el hermano tal, el hijo anda de rebelde, la hermana... Y si no descansas en el Señor, si no vas a la cruz cada día a fortalecerte en el Señor, terminas loco. Porque no es un ministerio que puedas ejercer por tus fuerzas. Imagínense cuántos problemas escucha un pastor todos los santos días. Todos los días. Todos los días, ¿no? Porque pues generalmente muy pocas veces la gente llama al pastor para contarle cosas buenas que le pasan, ¿no? Generalmente llamamos al pastor para contarle todo lo malo que nos está pasando. Y si el pastor no está fortalecido en el Señor, imagínense, se derrumba, se deprime con tantas tragedias que le pasan a la iglesia. Entonces, todo pastor tiene que tener esa fortaleza cada día en el Señor para poder cuidar a las almas. No puede andar deprimido, ¿no? Estresado. No, porque cuando la persona venga donde usted, no le va a decir, no, estoy muy estresado, ahorita no me cuenta nada, ¿verdad? Imagínense qué tal que el pastor salga con esa respuesta, ¿verdad? No, ¿verdad? Aunque ya haya dado consejería todo el día y todo el día haya escuchado problemas, tiene que renovar sus fuerzas para también escuchar el siguiente problema, ¿verdad? El siguiente. Y así es. Entonces tiene que tener una fortaleza que solamente viene de parte de Dios para quienes tienen este llamado de parte del Señor, ¿no? Y por eso muchos abandonan el ministerio porque quieren hacer las cosas en sus fuerzas. E independientemente del llamado que usted tenga, independientemente del don del cual Dios le haya dotado a usted, usted no puede actuar en sus fuerzas, en su conocimiento, en sus pensamientos, porque se va a frustrar, se va a estrellar y se va a debilitar. Para hacer la obra del Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay otra. No hay otra, ¿eh? No hay otra opción. El pastor tiene que cumplir una función bajo la cual pueda tener esa cura para las almas. En el Antiguo Testamento los pastores ungían a las ovejas, sanaban a sus ovejas. Entonces el pastor tiene que tener esa visión de parte de Dios para poder saber cuál es la necesidad en el corazón de cada persona y poder ministrar según la necesidad que tiene esa persona. No es una fórmula, porque cada persona es diferente, ¿sí? Si un pastor, por ejemplo, mira esta iglesia, cada uno de ustedes está atravesando por una situación diferente. Cada uno de ustedes tiene una necesidad diferente. Y en esa necesidad, el pastor tiene que tener palabra para darle a usted, para que usted sea sanado, para que usted sea reconfortado en su espíritu. Amén. Entonces el pastor tiene que tener esa pasión por las almas. Y una de los aspectos, ¿verdad? O de los medios por medio de los cuales el pastor puede tener esa influencia
en la sanidad del alma de las personas es precisamente por medio de la consejería, ¿cierto? Cuando usted va y por medio de la palabra, según la situación que usted esté viviendo, se le da ese seguimiento, se le da ese asesoramiento para que usted finalmente tome una decisión en cuanto a esa situación o cambie de actitud en cuanto a esa situación, pero que sea algo que agrade al Señor. Amén. Dice en Primera de Timoteo capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjense, amados hermanos, que hoy día, en la actualidad, muchas personas siguen teniendo el llamado para pastores, pero ¿qué creen? No aceptan el llamado de parte de Dios. No aceptan el llamado de parte de Dios, porque muchos no quieren sacrificar nada, no quieren aportar nada, no quieren salir de la comodidad. Entonces, muchos siervos del Señor que tienen llamado pastoral no aceptan el llamado. Les voy a contar un fenómeno curioso cuando vamos a las reuniones de pastores, no ves jóvenes, no ves matrimonios jóvenes, nos estamos quedando sin pastores, nos estamos quedando sin ministros que quieran pastorear la iglesia. Porque hoy día ya nadie piensa en servirle al Señor. Y entonces vas y ves, y la mayoría de los pastores ya son matrimonios grandes. Imagínense cuando nosotros vamos a las reuniones, mi esposo y yo, y hay como otros 2 matrimonios, y somos los más jóvenes. Y ya no estamos tan jóvenes. Y ya no estamos tan jóvenes. Pero eso no es porque otros no tengan el llamado, o otros no tengan la madurez. Es porque muchos ya no quieren aceptar el llamado que el Señor les está haciendo. Porque eso implica muchas cosas. Implica sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, muchas cosas que la gente no quiere dejar, que la gente no se quiere esforzar para hacer lo que Dios les está llamando a hacer. Entonces sí hay llamados, pero pocos lo aceptan. Y hay muchos que ejercen el llamado sin ser llamados. Eso es lo otro, ¿verdad? Porque ¿cuántos vemos que nomás abren el patio de su casa, ponen unas sillas, ponen un atril y dicen, ya soy pastor? Pero a lo mejor el Señor ni siquiera les ha llamado, el Señor ni siquiera les ha confirmado. Y tiene que haber un llamado de parte de Dios, tiene que haber una confirmación de parte de Dios. No es así de que yo solito voy y yo solito me pongo. Porque si no ha sido llamado para cumplir esa función, no la va a cumplir cabalmente. Y si vemos el ejemplo del alimento, ¿verdad? Yo me pregunto, bueno, esas personas que abren nomás el patio de su casa y ponen unas sillas y ponen una atril y dicen que son pastores, ni siquiera se han preocupado en capacitarse para mínimamente darle buen alimento a la iglesia. ¿Qué le están enseñando a las almas? Qué responsabilidad tan grande, Dios mío, eso no es cualquier cosa. Porque todo el que predica de una u otra manera es un maestro. Todo pastor es un maestro. Y la palabra dice, ¿verdad?
No te hagas maestro de muchos, porque entonces vas a tener mayor condenación. No es cualquier cosa. Sin embargo, muchas personas lo toman como juego, como negocio, pero no porque realmente el Señor les haya llamado. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Imagínense un pastor que se ande peleando en todas partes, porque hay gente que es conocida porque en todas partes anda peleando, pelea en el trabajo, pelea con el vecino, pelea en las tortillas, pelea por todas partes. Imagínense, ¿podrá haber un pastor así? No, definitivamente no, ¿eh? Tiene que ser una persona irreprensible, una persona que no tenga nada que ocultar, una persona que si tú la ves no le tienes que decir, pero mira, esta persona es ladrona, esta persona es borracho, esta persona. Sin embargo, hoy muchos que se hacen llamar pastores dejan mal el evangelio porque cuántas cosas uno escucha, ¿verdad? Que el pastor que violó a la hijastra, que el pastor que se separó de la mujer y ya se andaban peleando los diezmos de la iglesia, que el pastor que se robó todo lo de la iglesia y se desapareció, que el pastor que andaba borracho, que el pastor... O sea, tantas cosas que uno escucha que uno dice, pues realmente será pastor, realmente Dios lo habrá llamado, lo habrá ungido, lo habrá apartado para el ministerio, porque pues eso no está dentro de las características de un pastor. Un pastor tiene que guardar su testimonio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Fíjense, hoy día cuántos pastores no tienen hasta ya su marca, ¿no? Biblia del pastor fulano de tal, ¿no? Por no decir nombres. ¿Eso qué? ¿No? ¿Eso qué? O abre su página de internet y sale la foto del pastor y la pastora. ¿No? ¿Eso qué? Sino a nosotros, sino al Señor sea la gloria. La gloria no es para los hombres. La gloria no es para los hombres. La gloria es para Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, la gloria es para Dios. No es para hacernos un nombre, porque por eso surgió el pecado en la torre de Babel, porque dice la palabra, ¿verdad? Que ellos hicieron una torre porque querían hacerse un nombre, o sea, querían fama. Ellos querían fama. Y por eso el Señor dijo, descendamos y confundamos, porque el propósito de ellos era, en primera, hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y en segundo, adquirir fama por medio de esa construcción. Y como el propósito de su corazón estaba desviado completamente, el Señor dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. Y muchos hoy día, ¿verdad? Hacen las cosas por hacerse un nombre. Y no entienden que inclusive el simple hecho de predicar la palabra de Dios no es ni siquiera por hacerse un nombre, ni porque las personas vengan específicamente a esta congregación. Sí ponemos el nombre de la iglesia para que la persona sepa que somos los hijos de Dios los que estamos haciendo esa obra.
Pero usted puede predicarle a una persona y a lo mejor esa persona no se quiere venir a congregar aquí y es libre. Las almas no son del pastor, las almas son del Señor. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor no tiene por qué manipular a la iglesia para que la iglesia viva según los antojos del pastor. El pastor no es un tirano. El pastor no es un jefe. El pastor no es el dueño de las almas. El único dueño de las almas es el Señor. Sin embargo, y la máxima autoridad es la palabra. Sin embargo, yo he conocido congregaciones donde el pastor dice, y cualquier cosa, cualquier decisión que usted vaya a tomar, hermano, en su vida, yo soy el filtro. ¿Quién enseñó eso? El filtro son las escrituras. La máxima autoridad son las escrituras. No es el pastor. Porque el pastor es un ser humano que puede equivocarse. El pastor es un ser humano que puede fallarle. Entonces usted no tiene ni por qué idolatrar al pastor, ni por qué ponerlo en un pedestal, ni por qué hacer cosas que no debe de hacer, porque el primer lugar en su corazón tiene que ser para Dios. Pero muchos pastores les gusta que la iglesia los idolatre, les gusta que la iglesia piense que ellos son, mejor dicho, otro Dios. ¿Y cuán equivocados están? Solamente hay un solo Dios. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero hay gente que así, mejor dicho, el pastor, no, ¿dónde te pongo que no te caigas? No, hermanos. Y como dice mi esposo, si usted algún día ve una actitud así, denos una cachetada. Con toda libertad. El Señor se lo va a agradecer. De verdad. Porque las almas no son del pastor. Y todos nosotros nos sujetamos a Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y la autoridad es lo que dice la Escritura. Usted nunca debe hacer algo que le diga a un pastor que en las Escrituras no está soportado. Por eso el pastor tiene que ser apto para enseñar, porque no le podemos enseñar algo a usted que en las Escrituras no tiene. Si es cierto, respete, si es cierto, honre, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Aquellos que son portadores de la palabra son dignos de doble honor. Pero eso no quiere decir que usted idolatre al hombre. Son dos cosas muy diferentes. Y se lo digo con toda sinceridad, porque en algún momento de la vida muchos cometimos ese error. Y en algún momento de la vida yo fui confrontada y me dijeron, ¿a quién honras más? ¿Al hombre o a la palabra? Y esa pregunta sacudió mi vida. Esa pregunta sacudió mi vida para tomar una decisión que desde hacía mucho tiempo antes debía haber tomado. Porque necesitamos honrar más a Dios y su palabra que lo que te diga un hombre. Necesitamos agradar más a Dios y a su palabra que agradar a un hombre, sea quien sea. Amén, hermanos. Y cuando usted le dé una enseñanza diferente, salga corriendo de ahí. Con toda autoridad se lo digo. El día que usted escuche, aquí mando yo, el día que usted escuche, si no le gusta lo que yo digo, ahí está la puerta, ese día salga corriendo de aquí.
porque esas palabras yo las escuché. Si no te gusta, ahí está la puerta. Pero eso no es lo que el Señor enseña en su palabra, porque el pastorado no es una tiranía. El pastorado es un cuidado que usted debe tener sobre las personas con amor, porque la palabra es clara, dice, ¿verdad? No te enseñorearéis de la grey de Cristo. No nos podemos enseñorear. Amén. Porque todos somos hijos del Señor, todos somos amados por el Señor, y si algo siempre hemos sido persistentes en enseñar en esta congregación es que nadie es más que nadie. Todos cumplimos funciones diferentes, pero la cabeza es Cristo. Amén. Dice que gobierne bien su casa. Y bueno, y todo esto habla acerca del testimonio, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, un pastor tiene que ser una persona íntegra, que si las personas de la iglesia tienen un buen concepto de él, pues mucho más los que están afuera, mucho más sus compañeros de trabajo, mucho más su jefe, mucho más sus empleados, ¿verdad? Si el pastor tiene un negocio, lo que sea, pues mucho más sus empleados, pues mucho más sus vecinos. No puede ser un pastor y que pues resulta de que con medio vecindario ya se peleó, ¿no? O en la oficina nadie lo soporta. Y que al final la palabra es para todos nosotros, ¿verdad? Porque independientemente de la función que ejerzamos dentro del cuerpo de Cristo, pues necesitamos guardar un buen testimonio como hijos de Dios. No solamente aquí, sino mayormente con los de allá afuera. Amén, amados hermanos. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies.